Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos los ciberoyentes que se conectan los días miércoles. Llego a decir lunes por la costumbre de que Línea Amiga era los lunes, pero hoy estamos, y en este 2025 ya estamos los días miércoles. Ya les abrí los micrófonos, quiero saludar a Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, nuestra doctora, para que nos presente también a John Vázquez, a John Álvaro, mi tocayo, para que lo presentes a él. Él es ingeniero y bueno, una persona experta en los temas de la Torá, en los temas de inteligencia artificial, y hoy lo tenemos con nosotros. Igual hoy no está John Jairo, pero también hace parte de este equipo, ¿no, Adrianita? Sí, así es. Hola, cibernautas, muy buenas tardes, gracias por estar aquí nuevamente, gracias por sintonizar la Estación del Cielo y este programa Línea Amiga. Recuerden, estamos a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage en Facebook de la Estación del Cielo. Y sí, así es, recuerden, miércoles 6 de la tarde, seguimos en ambos horarios, tanto Colombia como Miami. A partir de la próxima semana ya cambiaríamos en los horarios. Gracias por estar aquí. Y bueno, familia, aquí estamos en el equipo. Con nosotros está John Álvaro Vázquez. John Álvaro, ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Shalom, shalom, qué felicidad estar nuevamente aquí con ustedes. Y lo más importante es compartiendo la palabra de nuestro amado Rey, de nuestro Padre Celestial, que es el que nos edifica y nos conduce por buen camino. Amén, así es, de verdad, muy, muy agradecidos porque contamos aquí con su presencia. Igual John Jairo también da unos aportes maravillosos, gracias John Jairo por eso. No puede estar con nosotros físicamente, pero está allí acompañándonos en estos programas. Bueno, cibernautas, nosotros venimos con un tema muy interesante, en un tema que ahorita tras bambalina hablábamos y decíamos, esto todavía continúa, va un poquito largo, porque es muy importante. Si nosotros no tenemos claro quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos, no pasa nada. Si eso no lo interiorizamos y lo tenemos claro en nuestra mente, no va a pasar nada y no vamos a transmitir lo que debemos ser. Incluso la semana pasada hablábamos de cómo nosotros somos luz. Dentro de este tema de la identidad, uno de los ejes que tocábamos es el tema de ser luz. Lo hablábamos perfectamente la semana pasada. Hablábamos de la importancia de nosotros transmitir lo que nos dice, lo que nos dicta el Eterno en la palabra, como personas que formamos, que guiamos y acompañamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que es lo que permite principalmente que se vaya formando la identidad. Entonces tocábamos un poco ese tema, decíamos, bueno, somos cartas abiertas y cómo a través del fruto que damos las otras personas pues van a decir, ok, ve, interesante lo que sucede y cómo nos enseñan y nos van acompañando en este proceso. Entonces tocábamos esa parte tan interesante de ser luz, y en particular en nuestros hogares, porque recuerden que la familia es el primer núcleo social. Si nosotros partimos de allí, de la familia, ya en las otras esferas de la sociedad, digamos, vamos a poder transmitir aún más ese mensaje, porque ya hemos dado esa primer guía y base en el hogar. Entonces es fundamental, y le hablábamos mucho a los padres o cuidadores, precisamente frente a ese lugar de ser luz y de ser quienes educan y transmiten el mensaje de la palabra, primeramente del eterno Dios, y cómo ayudamos en ese proceso de formación. Les cuento que aquí un poquitico, les cuento que, haciendo un paréntesis, tengo varios adultos. Cuando digo adultos son personas de 30, 40 años, 40, 50, en proceso terapéutico, que no entienden muchos aspectos de su personalidad o tienen conflictos internos. ¿Y qué hago dentro de mi proceso? Llevarlos a eso. Venga, devolvámonos, hagamos retrospectiva de nuestra vida y miremos qué pasó con esas primeras figuras que son papá y mamá. Porque si no tenemos una claridad, si no tenemos una relación, si no tenemos un vínculo, si no una formación, entendiendo obviamente que hay ciertas falencias, que hay algunos errores, pero si no se han cimentado unas bases allí, créanme que eso se arrastra. Y como adultos podemos haber crecido cronológicamente, haber crecido en estatura, no sé, en otros aspectos, pero emocionalmente, hablando de madurez, no.
seguimos comportándonos como niños, que nos hizo falta tener esas bases y tener esa luz que son nuestros padres. Entonces, por eso estamos trabajando el tema de la identidad, porque más ahora con todo lo que vemos a nivel de hogar y de familia, los ataques que se presentan desafortunadamente, la deconstrucción de este primer núcleo, como el tema del varón, el lugar del varón y de la mujer se está deconstruyendo totalmente, y por ende pues los niños quedan como a la deriva. Dijimos, ok, es pertinente tocar este tema y ser claros frente a la identidad. Entonces, bueno, ese es como un poco el resumen de lo que hemos tocado. No sé, John, si me quedó algo pendiente para que ya continuemos con lo de hoy. No, sí, no, muy importante el tema anterior, y es tener claro qué es ser la luz. Exacto. Y el Creador dice en su palabra que si hacemos parte de Él, parte de un pueblo, parte de su familia, hay una condición que es obedecer su palabra. Así es. Y de esa forma, cuando empezamos a obedecer la palabra del Eterno, comenzamos a hacer luz. Pero esa luz es la que va a reflejar a nuestra familia, sobre todo a los que están debajo de nuestra cobertura, que son nuestra esposa y nuestros hijos. Y al reflejar esa luz es dando el ejemplo de la palabra del Eterno. Así es, así es. Eso es lo que hay que rescatar, lo más importante que veíamos, y es una forma de identificarnos con el Eterno Dios. ¿Cómo nos identificamos como parte de Él, como parte de su esencia? Es que estamos obedeciendo sus mandamientos. Exacto, así es, tienes toda la razón. Y la palabra lo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y ahí nos damos cuenta que somos luz. Gracias por eso, muchísimas gracias. Bueno, nosotros veníamos hablando un poco, como tocando también el tema desde psicología. Hablábamos acerca de cuáles son los factores que facilitan ese proceso pues de construcción de la identidad. Ya hemos mencionado lo que es la cultura y el entorno familiar. Vamos a continuar con otro punto, y son las experiencias personales. Es importante tener presente aquí que los logros, las derrotas, las alegrías, escuchen esto porque es importante tenerlo presente, las alegrías, los traumas, los conflictos que tenemos con otros, las adversidades, en fin, todo esto que tiene que ver con la relación que tengo conmigo mismo y con el otro, interviene en la construcción de la identidad. Es supremamente importante que nosotros tengamos cuenta que cada situación, cada circunstancia que vivimos es para eso, digamos, como para ir subiendo un peldaño y para ir a ayudarnos en esa formación del carácter, de la personalidad, que es lo que construye una identidad. Entonces es muy importante todas esas experiencias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una forma de ver, de sentir, de vivenciar esas experiencias, y eso nos marca mucho dentro de nuestro ser, porque es cómo interpretamos el mundo, cómo interpretamos lo que sucede alrededor de ese mundo, cuál es mi postura, cuál es mi lugar en relación a esa situación que está ocurriendo en general, en relación a todo el mundo, y por supuesto a nosotros mismos, ¿vale? Entonces esto influye con los valores, con las actitudes, con las tradiciones, con toda la base que ya hemos hablado aquí que tenemos, y eso nos va permitiendo ir construyendo una identidad. Recuerden que la identidad empezamos a construirla a partir de la adolescencia, pero es algo que se va dando también a partir del transcurso de la vida. No podemos decir ya que porque somos adultos de pronto ya tenemos como tal una construcción definida. No, eso es un proceso de transformación que se va dando, pero sí, al ser adultos ya hay unas bases específicas y claras que ya nosotros tenemos interiorizados, que ya nosotros a nivel cognitivo las tenemos muy claras, que es lo que va a permitir que no nos movamos, o que no vamos a desfallecer, o que no vamos a de pronto a dudar en algunos momentos frente a determinadas experiencias o situaciones que tenemos, ¿vale? Y
Otro aspecto importantísimo aquí son las interacciones sociales. Eso también es, así como la familia, que es el primer núcleo social, es fundamental, ya los otros contextos, los otros escenarios vienen también a influenciar en esa construcción. Entonces, esos otros escenarios, ¿cuáles son? Por ejemplo, cuando se niño, el incursionar a un colegio, a un jardín, cuando entran al colegio, cuando se relacionan con otras figuras de autoridad diferentes de mamá y papá, cuando empiezan a desarrollar habilidades sociales con sus compañeritos, porque es ahí donde ellos empiezan. ¿Cómo resuelven un conflicto? Precisamente es allí. Cuando tengo una situación con uno de mis compañeros, sale a flote toda esa base y esa educación que mis padres me han dado para yo poder resolver una situación. La comunicación, la asertividad de la oposición, los límites, es supremamente importante. Entonces, a medida que vamos creciendo, entonces la escuela, la universidad, el sitio de trabajo, la comunidad general donde vivimos, la iglesia, todos estos escenarios vienen a influenciar de una manera importante en la construcción de nuestra identidad. Y pues hoy en día marca mucho que no nos relacionamos solamente de manera presencial, sino que también las pantallas a través de las redes sociales también se marcan muchos, y que lo vemos bastante, porque vemos cómo a través de imágenes, comentarios o situaciones que aparentemente viven otras personas, digo aparentemente porque no sabemos qué tan real sean, nos está mostrando una red social, pero no sabemos qué tan real sean, vienen también a generar cierta influencia en esa formación de la identidad. Entonces vemos aquí lo importante que es en cuanto a opiniones, valoraciones, relaciones, actitudes que van a tener los otros en relación a nosotros, cómo eso influye o no influye, y eso lo mencionábamos también, sobre todo con los adolescentes, jóvenes, como comentarios frente, no sé, a un post que suban en sus redes, cómo les afecta, ¿no? Te ves linda, te ves fea, estás delgada, estás gorda, o sea, tantas cosas, y por eso digo, aparentemente, porque no sabemos hasta qué punto hoy en día está el filtro, entonces no sabemos hasta qué punto sea real o no sea real, pero desafortunadamente eso afecta, y eso viene a, yo diría, alterar todo el sistema de creencias que tienen muchas personas, todos esos valores que han sido fundamentados, digamos, desde la infancia, y muchas veces altera. Entonces, por eso también es tan importante el manejo que se le da a esto. Y ojo, padres, qué tanto permiten y no permiten, o cómo están regulando eso, especialmente en la etapa de la adolescencia, la niñez y la adolescencia. Aquí seguimos diciendo, yo en lo personal, sé que mi compañero John Álvaro también está de acuerdo, los niños no necesitan un celular, no necesitan esas pantallas. Entonces, ¿cómo esto viene a afectar? Si hablamos entonces de las interacciones sociales, aquí vemos cómo no solamente la interacción física, sino hoy en día la virtualidad del mundo del internet, porque esto está volando. Exacto, es lo que, digamos, está más afectando mucho más. Y por último, otro factor es la autoimagen. ¿Autoimagen qué es? Es la imagen que tengo de mí mismo. ¿Cuál es la imagen que tengo? Que nuevamente, lo mencionamos, está mediada por unos factores externos. Desafortunadamente, lo digo desafortunadamente, es por esto nuevamente, por las redes sociales, porque a veces la autoimagen que tienen muchos, y en particular niños, adolescentes y algunos jóvenes, está más marcado por eso, por la opinión que me puedan dar los otros, que realmente la misma opinión que me puedan dar mis padres, o lo que yo creo, o en lo que me he formado, que eso es bastante complejo, porque doy más cabida a lo que me comenten en una imagen que, repito, está cargada de filtros, que realmente la realidad de lo que la persona es y lo que la persona tiene. Y esta autoimagen, que hace parte pues de todo un concepto de autoestima, se construye a partir de todas esas las relaciones y las afirmaciones que los padres dan a los hijos desde pequeños, porque es muy importante cuando esas figuras cuidadoras, esas figuras parentales empiezan a hacer a dar unas palabras de afirmación a los hijos, empiezan a reconocerlo, lo importante y lo valiosos que son.
se va empezando a formar desde allí y obviamente cuando empiezan a tener una comparación con el otro. Eso suele pasar. Yo creo que todos nos hemos comparado en algún momento de nuestras vidas, especialmente en la adolescencia. Y las niñas. Y las niñas, exacto, allá iba. Y más el género femenino. Tendemos más a compararnos. Entonces, eso también va formando tu autoimagen y es donde es importante revisar, bueno, qué principios tengo, cuál es mi base, cuál realmente es el piso que yo tengo, sobre qué me he empezado a formarme y a crear mi identidad para evaluar mi autoimagen y permitir que sean los otros los que vengan a mediarme frente a eso. Correcto. ¿Vale? Mira que este tema pues, es muy interesante y yo ya no creo que salimos en 3 más. Hay algo muy interesante aquí y retrocedamos el tiempo cuando estuvimos en pandemia. Ok, sí. Para nosotros los docentes fue totalmente difícil dar la cátedra, la clase de forma virtual. Uy, sí, complejo. Tengamos en cuenta algo, nosotros somos seres vivientes y como tal, como seres vivientes somos sociales. Sí, por naturaleza. Sí. Y se requiere de esa parte social, de ese contacto, de esa conexión con la otra persona. Esa es parte de nuestra esencia. De hecho, hay una palabra en hebreo que es ejab, que significa unión. Y esa unión es lo que nos hace a nosotros como un pueblo, como una nación, como seres humanos que el Creador hizo. ¿Sí? Y fue difícil porque el muchacho se acostumbró a la parte virtual, donde todo era diferente y su parte cognitiva comenzó a tener problemas. La educación en su nivel comenzó a bajar porcentualmente. O sea, el conocimiento no es lo mismo. ¿Qué hacían los chicos? Claro, como era virtual, si tú hacías un examen, ellos tenían sus ayudas didácticas, hasta entre ellos mismos se ayudaban por WhatsApp. Por WhatsApp. Y se daban las respuestas. Entonces no tenían necesidad de estudiar porque entre ellos hacían todo. Entonces, su conocimiento bajó un porcentaje según estadísticas de ese tiempo. El estudio fue fatal. Me imagino. ¿Sí? El conocimiento fue muy bajo y fue donde las pruebas que existen a nivel nacional bajaron sustancialmente. Sí, claro. ¿Sí? Por falta de conocimiento, porque el muchacho ya no tenía un compromiso. ¿A qué voy yo con esto? La tecnología, la inteligencia artificial, ahora lo que ustedes han escuchado, el metaverso, que es algo virtual, donde la persona se va a conectar, lo que decía ahorita Adriana, nos conectamos virtualmente, pero no tenemos un contacto. Exacto. ¿Cuál es el peligro de esto? Que el ser humano puede durar sin salir de su casa, de un espacio pequeño, haciendo realidades virtuales, entendiéndose que se está comunicando con una persona y que puede estar con esa persona de forma virtual, pero no hay un contacto social. Sí. ¿Qué va a pasar con esta persona? Pues que nunca va a salir de ese espacio. Cuando nosotros como seres humanos requerimos de algo elemental. No solamente del contacto físico, sino también del contacto exterior y del contacto del sol. Total. Que nos da vitamina. ¿Sí? Que es bueno para nuestra salud. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en pandemia? Pues más de uno se enfermó, no solamente del COVID, sino de otras cosas por estar encerrado. Donde más problemas existieron. Uy, horrible. En los matrimonios. Mucho maltrato, agresión, abuso. Es correcto. Y de parte y parte. Trastornos mentales. No solamente vamos a hablar de la parte femenina que fue atacada, sino eso fue... Sí, fue parejo. Sí, fue directamente proporcional. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace al ser humano que sea diferente? ¿Qué fue lo que creó el Eterno? Fue un ser social. Sí, un pueblo. Un ser que tenía que vivir en unidad. Amén. Y que necesita esa unidad, que necesita esa convivencia. Por eso lo interesante es de que esta tecnología lo que está haciendo es que nos ahorra tiempo, espacios, pero también nos puede estar afectando en nuestra comunicación como personas, como seres humanos, como seres sociales que requerimos de esa sociedad. Requerimos de este contacto, de esta charla. Requerimos de tener a nuestros amigos cercanos, ¿sí? De tener a nuestras familias cercanas. Existían familias que no podían ver a sus papás porque tenían una salud, una condición delicada y no podían ir a visitar a sus padres.
Y si todos los que tenemos aquí padres, vemos que cuando uno llega a la casa, la felicidad más grande que tienen ellos es cuando uno llega a visitarlos. Total. O cuando uno está con ellos. Total. Entonces ahí vemos la importancia de esa parte de la identidad que nos hace como personas. Exacto. Y lo otro es que esto, como no es algo real, se vuelve algo subjetivo. Entonces yo comienzo, lo que decía Adriana, comienzo a aparentar algo que yo no soy. Exacto. ¿Sí? Entonces, obviamente, uno aprende, como ser humano, uno aprende todos los días y aprende de este contacto, de esta comunicación. Por aquí, usted no aprende de los demás. Exacto. Usted no vive estados con los demás. No. Usted aprende estados. Ahí es la comparación todo el tiempo, literal. Correcto. Sí, es eso. Sí. Entonces, es hasta el colmo de uno coger y pretender uno, digámoslo así, dar a conocer algo que uno no es. Exacto. Sí. Y llegamos hasta el colmo de que hay personas que van a un restaurante X, me estoy comiendo el super plato en el super restaurante, entonces sí, ya subí de categoría, ya subí de estrato porque estoy en tal lado, o miren que yo también puedo hacerlo. Perfecto. Sí. Eso tiene muchas connotaciones, pero volviendo al tema, es generarle a los niños, que es nuestra mayor preocupación, el hogar, que es la mayor preocupación, es generar una identidad de verdad, no una falsa identidad. Exacto. ¿Sí? Porque vamos a entrar en una crisis de identidad, y ahí sí poseemos problemas, porque el niño no va a tener un carácter definido y un temperamento definido. ¿Qué es lo que vivimos hoy en día, desafortunadamente? Total. Que lo vemos con estos niños, lo vemos que, o sea, no sé qué soy, no sé para dónde voy, no tienen la capacidad de resolver conflictos, lo que te decía ahorita. O dicen, yo me considero binario. Sí. Que eso es. O no binario. No, y yendo más allá de lo que les decía ahorita, el tema del desarrollo de las habilidades. Hoy hablaba con una paciente que me decía, no, pero es que a mi hijo le hacen bullying. Yo le dije, mire mamá, yo puedo entender esa parte, ¿vale? Pero nosotros también. En nuestra época también había bullying. En nuestra época también había. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Primero, no se le daba la exacerbación que se le hace ahorita, porque no era así. Y segundo, gracias al Eterno, pues por nuestros padres, aprendimos a resolver ese tipo de situaciones, que es lo que uno dice, lo importante de la interacción. Porque empiezo yo con el otro a resolver, a entender que si me estás diciendo así, vení, hablemos, vení, resolvámoslo, vení a ver hasta dónde llegamos, no resolviéndolo desde la agresión, desde la hostilidad, sino que aprendíamos a comunicarnos y a darle a entender al otro realmente quién éramos, ¿ya? Y realmente lo que pasaba, porque nos mostrábamos en esa parte, no como ahora que no le puede decir nada a estos niños porque generación de cristal, como y de dice. Pronto no era hostil el bullying, sino que era en su... A veces era juego. En juego, lo que llaman los muchachos recocha, y el uno se tomaba el pelo del otro y no pasaba nada. Exacto, no estamos traumados. Es complejo ese tema, es que es complejo. No, pues que ahora ya no se le puede dar un castigo a los muchachos. Exacto. Porque se frustran. Entonces yo pregunto, los de esta época, de acá, ¿cuándo nos frustramos? No. A mí me dieron con todo. Sí, claro. Y aquí estoy. Exacto. Y eso, diría yo, que no necesariamente lo que voy a decir tiene que ser. Y no necesariamente decir de que con esa disciplina y con ese orden y con esa dureza, digámoslo así, nos formaron, fue para bien. Ajá, exacto, sí, total. Hoy en día, el querer ser amigo de los hijos, que es uno de los mayores peligros. ¿Sí? Una cosa es saber escuchar a los hijos, y otra cosa es volverse amigo de los hijos, que es muy diferente. Uno no es amigo de los hijos, uno es el papá de los hijos. Exacto. O la mamá de los hijos. Sí, tiene que haber una jerarquía, ese respeto, ¿sí? Lo que hablábamos hace 8 días. Hoy los muchachos ni siquiera respetan a los docentes en las escuelas. Y en nuestra época, para nosotros el docente era lo más alto. Entonces, eso sí, es de comenzar a interiorizar, padres de familia, de comenzar a entender de que todo tiempo pasado
fue bueno. Sí. ¿Sí? Y que hoy, lastimosamente, las tecnologías que hacen, queremos que suplan la necesidad del espacio del padre. Como yo no le puedo colocar tiempo, o no quiero darle tiempo al niño o al muchacho, ¿qué hago? Lo reemplazo con tecnología, y la tecnología lo que hace es que se pierda Exacto. esa parte humana, esa parte del ser, esa parte de ser persona. Total. Que lo que necesitamos nosotros es sociabilizarnos. Y entender eso, tú mencionas algo muy importante, ser. Del ser humano, ser. Porque cuando se maneja este tema de las pantallas, es todo esto, se deshumaniza al ser humano. Total. ¿Ya? Se convierte más en ese objeto que necesita estar frente a una pantalla para sentirse bien, para sentirse satisfecho, para sentirse que está estable y tranquilo. No es ser. Tú mencionabas ahorita algo, la frustración es necesaria frustrarse. Eso madura. Exactamente, eso te forma el carácter. Es supremamente importante. Sentirse aburrido, estoy aburrido, te lleva a generar, a ser creativo, a ser estratega. Ok, ¿qué voy a hacer para salir del aburrimiento? No, pero hoy en día con esto, o sea, como que todo el tiempo el pobre dedito y hágale, porque la dopamina y la serotonina y eso, mejor dicho, eleva ese cortisol, y por eso que son rabietas, hostiles, agresivos, porque elevan tanto ese cortisol. O sea, en fin, ya aquí hemos hablado del tema de las redes sociales. No duermen. Sí, exacto, no nos vamos a salir del tema, pero bueno, un poquito como eso. Si no, esa parte es importantísima. Yo diría que es de colocarle mucho cuidado, porque podemos estar perdiendo a nuestros hijos. Yo, desde muy pelado, yo no tuve un hogar, pues, papá y mamá. Tuve una mamá que, como decía un coordinador mío cuando estaba en bachillerato, chiquita pero jodida. Y siempre inculcó en mí y en mis hermanos una palabra que es muy importante, que se llama responsabilidad. Exacto. Cuando uno forma a sus hijos con esa esencia de responsabilidad, que todos los problemas hay que enfrentarlos y solucionarlos, ¿sí? Créame que la visión, ¿sí? Exacto. El microcosmo de esos muchachos cambia. Total. ¿Sí? Porque van a enfrentar los problemas y van a solucionarlos, no a las malas, ojo, sino de forma inteligente. Sí, total. Que ese es lo que nosotros, esa es nuestra tarea, de cómo educamos a nuestros hijos en esa palabra tan fuerte que llama responsabilidad. Exacto. Eso hace parte de lo que hablamos, la identidad, el carácter, de esa formación del carácter, donde debo asumir las consecuencias de mis actos. Eso es responsabilidad. Tener yo la capacidad de decir, ok, como dice mi madre bella, metido en la cabeza, meta el cuerpo entero y salga. Así, pero responda. Porque usted decidió, asuma que de toda decisión hay una reacción, de toda decisión hay una consecuencia, de toda decisión hay también una elección. Decida, y eso es lo que hablamos, la responsabilidad, y eso forma obviamente el carácter, forma la identidad de una persona. Hay adultos que se esconden, hay adultos que no asumen la responsabilidad, hay adultos que se la pasan evadiendo todo el tiempo. Total. ¿Y es a raíz de qué? Precisamente de eso. No, pues tanto que van, que tienen 40 años y todavía están debajo de las naguas de los papás. Exactamente. Y ahí es un gran problema. Total. ¿Sí? Y lo hablábamos, lo tocábamos hace 2 charlas atrás. Hablábamos que dentro del manual del creador, que es la Torá, la Biblia, se decía que cuando un hijo era contumaz, rebelde, se llevaba ante un ente jurídico que se llamaba Sanedrín y se juzgaba al muchacho. Así es. ¿Sí? Entonces, si nosotros rigiéramos todavía con esa ley, porque existiría más orden. Sí. Porque es que falta una palabra ahí que se llama disciplina. Si enseñamos responsabilidad y disciplina, salen unos muchachos fortalecidos. Máxime si fortalecemos en la palabra del Eterno. Así es. O sea, es que eso va de la mano. Es más, en la Torá nos enseña disciplina, justicia, bondad, ¿sí? Y tener responsabilidad por nuestros actos. Por eso los mandamientos se dividen en 2, ¿no?
unos mandamientos son para la comunicación directa con el Eterno Padre. y los otra parte de los mandamientos son para vivir en sociedad. Por eso lo importante de tener esa relación, ese contacto y esa comunicación con las personas. Exactamente, es importante lo que acabas de decir, es entender cómo nos vamos formando a partir de esos mandamientos, de esas normas que son las que nos enseñan a vivir, las que nos enmarcan una identidad. Y mencionas ahorita la autoridad, y es muy importante porque el Padre es autoridad, nuestro Padre, nuestro Dios es una autoridad, y Él nos enseña. A veces decimos, ¿cómo puedo ser autoridad? Pero sin ser permisivo, sin llegar a ser permisivo ni llegar a ser autoritario. El Padre. Revise, es importante porque cuando estudiamos la palabra vemos eso. El Padre, y lo dice, creo que es Proverbios, que dice que el que toma como hijo lo azota, lo disciplina. Bueno, en unas versiones dice azota, en otras disciplina. Y es importante entender eso porque cuando hablamos de la autoridad es eso. Es ese amor con el Padre va direccionando y va guiando. Pero ojo, si se falta a una norma, hay que disciplinar. Y cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de castigos, no. Disciplina es incluso hasta eso. Venga, va a caminar por aquí porque pues la idea es que no se nos vaya a salir de este lado. Disciplina incluye amor, afecto, sentarse a hablar con los hijos, eso es disciplina. Enseñarles responsabilidad, enseñarles que hay unos horarios, que hay unos hábitos, que hay unas rutinas, eso es disciplina. Lo que pasa es que la gente también a veces tergiversa esa palabra y cree que disciplinar es única y exclusivamente castigo. No es castigo. Disciplina es decir, hijo, yo te dije a las 10, llegaste a las 11, la próxima no sales. Se llama orden. Exacto, orden. Sí. Orden. Y nosotros tenemos un Dios que es de orden. Es de orden, exactamente. Y no nos podemos salir de esa línea, Total. de ese eje. Total. Bueno, siguiendo el tema de identidad, Sí. ya tocamos la parte científica, o bueno, vamos a seguir con la parte científica. Parte de la identidad, viene una parte de la identidad que le llama la identidad personal, que es lo que nosotros llamamos cuando tenemos un nombre, un apellido, ¿cierto? Entonces eso nos genera una identidad. Entonces yo soy de apellido Vázquez, entonces mis antecesores son de apellido Vázquez, entonces viene la familia, ¿cierto? Uh-huh. También se puede diferenciar una persona de otra, como decíamos charla pasada, como las huellas digitales y como el ADN. Ok, sí. ¿Sí? Entonces hoy vamos a tocar un tema muy importante, es nosotros que seguimos, permíteme una Biblia. Llámese como se llame, traducción, como sea traducción, aquí está la esencia. Uh-huh. ¿Sí? Hace 8 días hablaba de Jeremías 31:31, que él dice que en tu mente y en tu corazón dejaré mi palabra y que no necesitarás de otra persona para que te guíe o para que te enseñe la palabra, porque aquí está todo. Aquí está todo. Uh-huh. Entonces solamente es el discernimiento, el conocimiento, el entendimiento que se lo da a uno, el Eterno. ¿Válido? Aquí están nuestras huellas digitales. Está nuestro ADN y vamos a tocar algo muy importante. Les decía yo, el apellido mío es Vázquez, mi papá es Vázquez. Uh-huh. Entonces, por ende yo soy el hijo de él. Y ahí se comienza a generar una identidad, Okay. una genealogía, una descendencia, ¿cierto? Hay unos ancestros que vienen con unas culturas, unas creencias, Uh-huh. ¿cierto? Y nos comienzan a heredar esa cultura, pero esa cultura nos genera una identidad. Y esa identidad, como hijos de nuestro padre, de nuestra madre, pues hoy les quería traer de que nosotros somos hijos de Dios. Amén, sí. Tanto en la escritura como en la ciencia está comprobado que nosotros somos parte de Él, que una parte de nosotros, una chispa divina está en nosotros. Y nosotros formamos parte de esa esencia que es Él. Uh-huh. Entonces, no sé en cuánto nos lleve No hay afán. poder explicar esto, porque nos faltaría un último tema que es la identidad sobre el como como pueblo, pueblo. como pueblo. Pero hoy vamos a hacer la identidad como hijos, Uh-huh. como esa parte heredada, esa parte hereditaria. Y quería
irnos, que nos fuéramos a Primera de Juan 3, del 1 al 2, y dice, póngame que lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Wow. ¿Somos qué? Llamados hijos Hijos de de Dios. Dios. O sea que tenemos una herencia que nos está dando el Creador. Somos descendientes ¿de quién? Del Eterno. Del Eterno, del Padre. Así como nosotros somos descendientes de nuestros padres físicos, aquí el Creador nos está diciendo es que ustedes también son descendientes míos. Ujú, Yo soy el antecesor ujú, de ustedes. ujú. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Vuelve y lo reitera. Ahora somos hijos de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Cómo son? ¿Cómo yo me doy cuenta que yo soy hijo de Dios? O sea, ¿cómo yo tengo esa connotación tan grande? Porque a mí me parece que ser hijo de mi mamá y de mi papá es lo máximo por la admiración que les tengo Ujú, y el amor y el respeto. ujú. Así mismo me siento yo cuando Lina Marcela y Jacob, que son mis hijos, me muestran ese respeto, me muestran ese amor. Cuando el uno me acaricia, me besa, me dice te amo, y los otros se pelean, yo soy tu hijo preferido. Ujú, Eso llena como padre. claro. ¿Sí? Entonces cuando yo leo esto yo digo, uff, fascinante uno poder estar al lado del padre y decirle te amo. Ya. Uf, sí, hermoso. ¿Sí? Abrazarlo, tocarlo y Mm, decirle sí. te amo. Pero este amor no es de palabras ni de emociones, sino decir, estoy esforzándome por cumplir tu palabra. Exacto. Quiero obedecerte para demostrarte que realmente yo Soy te amo. tuyo. Uy, qué bello. Y para mí es grande esto porque, yo creo que los que tienen hijos deben estar diciendo, tan chévere tener el abrazo de un hijo. Hoy hablaba con un amigo que es el que me ayuda con la parte social de los muchachos, de la parte de salud y todo lo que tiene que ver con respecto a eso. Y él tenía dos negocios. Un negocio que vendía productos productos para fit, para no dar propaganda por aquí. Y él es contador y lleva pues asesorías. Y dejó una de ellas. Ujú. Me decía, no, yo la verdad, yo no vuelvo a trabajar doble. Porque vos no te imaginas lo bueno, lo chévere que se siente poder levantar a su hijo, ayudarle a bañar, a darle el desayuno, llevarlo para la escuela y yo no estar corriendo para ir a una empresa. Exacto. Y lo que eso representa en el hijo, ¿no? Claro, él me decía, yo tengo 3 hijos, con las 2 niñas perdió mucho tiempo. Ujú. Tiene el niño que es el más pequeñito y dice, yo no voy a cometer el mismo error. Qué bonito, sí. ¿Sí? Yo me estoy gozando a mi hijo y me siento mal porque desaproveché a mis 2 hijas Ujú. y ahora estoy aprovechando. Y créanme que eso a mí me dio también fuerte porque uno, por estar trabajando, por estar cumpliendo el rol de varón, que hay que hacerlo, ¿no? No Claro. estoy diciendo que no, sino que uno también muchas veces como que se enceguece, no sé cómo llamar a eso, pero uno también desaprovecha tiempo con los hijos. Es cierto. Y no solamente por temas laborales, ¿no? Pero Bueno, es cierto. hay muchos factores. Sí, hay muchos factores. Estamos tocando Sí. ese puntico y es ver, aprovechar todo el tiempo con ellos. Yo trato de aprovecharlo lo que son sábados y domingos Ujú. y uno aprovecha al máximo con ellos y todo lo que uno se disfruta. Y vengo a esto, ¿por qué llego a este análisis? Porque el Creador nos considera a sus hijos. Así es. Primera de Juan nos está diciendo, pero viene algo mejor. Qué marca tan hermosa. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Wow. Lo veremos tal como Él es, pero dice aquí, seremos semejantes. O sea que hay una condición para llegar a ser semejante. Pero Él al principio, ¿qué dijo? Que ahorita lo vamos a leer.
que íbamos a hacer imagen Y semejanza. y semejanza de quién? Ujú. De Él. De él. Ujú. Hay una condición. El Creador le dijo a Moisés, quiero que me hagas mi tabernáculo, una morada para yo habitar en medio de ustedes. Ujú. Pero yo quiero que ustedes sean como yo lo soy. ¿Y cómo es el Creador? Santo. Santo, santo, santo. ¿Sí? Esa palabra en hebreo santo es kadosh, Ujú. que significa apartado. Ujú. ¿Apartado de qué? Apartado de la oscuridad. Sí. El Creador solamente es luz. Por eso en Revelaciones dice que no habrá cielos, no habrá luna ni sol, sino que la luz Sino de Él que él es la luz. resplandecerá Ujú. en todos Sí. nosotros. ¿Sí? Ajá. El ser semejantes, vamos a Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, Y semejanza. y a imagen de Dios los creó. Ujú. Varón y hembra los creó. O sea, nos creó al hombre y a la mujer. Ujú. A su imagen nos creó, a su Ujú. semejanza nos creó. Desde ahí, nosotros hacemos parte de quién? Ujú. Hacemos parte del eterno Dios, Ujú. parte de su herencia, parte de su descendencia. Somos nosotros. Así es. ¿Sí? Génesis 2:7 dice, entonces Yahweh Elohim, Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de ¿qué? De De vida. vida. Y fue el hombre un ser viviente. Wow. Somos seres vivientes, seres que sentimos, seres que necesitamos y requerimos de esta sociedad. Requerimos de este contacto, Sí, total. de este intercambio de conocimientos, de palabras, de risas, de eventos que no hayan sucedido. Esto antes lo disfrutábamos más. Ujú. Hoy se disfruta menos por la tecnología. Y saber de que nosotros somos hijos de Elohim. ¿Sí? Y ahora me voy por una parte científica. Este estudio es un estudio que entre John Jairo aportó una parte, yo aporté la otra. Entonces, hay un investigador, un científico que llama Grim Finlay. Es un científico, pero que hoy la ciencia la tira hacia la parte del eterno. Ok. O sea, hace una investigación profunda. Anteriormente yo les hablé aquí del ADN, que tenemos una composición Sí. del ADN, pero este científico es más explícito, o sea, desmenuza bien todo y comienza a darnos esa identidad. ¿Sí? Realmente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? La palabra ya está diciendo que somos ¿quién? Hijos, Hijos del Eterno. Ujú. ¿Quién nos formó? El Eterno. Ujú. ¿Quién creó a nuestros hijos? El Eterno. ¿Sí? Pero humanamente fue entre el papá ¿Y la mamá? y la mamá. Ahí se aportó. Ujú. Y es correcto, cada uno aportó Sí. su pizquita. Ujú. ¿Sí? Salen nuestros hijos que son herederos de quién? Ujú. De nosotros. O sea que nosotros somos herederos. Del Eterno del Dios. Eterno Wow. Ujú. Entonces, quería leerles aquí, permítanme leer una parte. Voy a estar leyendo pedacitos. Sin embargo, el significado de conceptos de imagen de Dios es bastante ambiguo. Frecuentemente se ha identificado ciertas características del ser humano: la creatividad, la racionalidad o el sentido moral, como elementos centrales de este concepto, pero estas interpretaciones son demasiado limitadas. Imagínate. ¿Sí? Lo que se busca en este término bíblico debe inferirse del contexto socio-religioso en el que se originó. Los reyes del cercano oriente erigieron estatuas de sí mismos, Ajá. ¿sí? Diciendo, esta es mi identidad, esta es mi imagen, ¿sí? Este es mi Dios. Yo soy su Dios. ¿Qué era el faraón? Era el Dios para el para Se ellos. creía un Dios. Ujú. ¿Qué hizo el Eterno en la 10ª plaga? Oh, Le dijo, para los primogénitos. usted no es nadie. Sí. Aquí el único Dios soy yo. Soy yo. Y mató a los primogénitos. Ujú.
¿sí? Porque él se considera el rey, ¿sí? Ajá. Y ese rey se consideraba un dios. Ujú. Y el creador lo que hizo con las plagas es decirle, mire, ninguno de sus dioses sirvió, ¿sí? Ninguno fue capaz de quitar las plagas. El único que las quitaba era él por medio de Moisés, que Moisés, el faraón, se le ablandaba un ratico el corazón, le decía a Moisés, dile a tu Dios que ya no más que yo los voy a dejar ir. ¿sí? Y después dijo, sí, he pecado, dice el faraón, he pecado, supo que estaba pecando. Sí. Y salía Moisés y decía, listo, Dios, ya. ¿Y qué decía el Eterno? No, le voy a endurecer el corazón Más el porque corazón. falta que le siga demostrando quién es el del poder aquí. Exacto. Entonces, ¿qué hacían con estas estatuas? Los reyes, todos los gobernantes colocaban estatuas, ¿cierto? Para darle una identidad a un pueblo. Ujú. ¿Sí? Adoren a esta estatua. Sí. Esa es su identidad. ¿Sí? ¿Qué hicieron los tres amigos de Daniel? ¿Se acuerdan de los nombres? ¿Cómo es? Sadrach, Mesach. Mesach y Baltasar. Baltasar. Abednego. Ah, ok. ¿Sí? Estaban todos, habían sacado un edicto que había que adorar la estatua de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ujú. Y todo el mundo tenía que inclinarse a él. ¿Qué hicieron ellos tres? Y allá había hebreos, había de Babilonia, y ellos tres se quedaron parados. Sí, no lo adoraron. El rey no sabía qué hacer porque ellos hacían, conformaba parte de su plana mayor, de su estado, y no se arrodillaron. Pero como ya había un edicto que el que no se postrara ante esa imagen iba para el fuego, Al horno. para el horno. ¿Y qué pasó con ellos? Al horno. Pero se quedaron Firmes. firmes Firmes. porque creyeron Sí. en el Eterno. Sabían ellos quién era su único Dios verdadero y su Padre. Total. Ujú. ¿Sabían que eran hijos de quién? Del Eterno. ¿Y quién los iba a guardar? ¿Quién los iba a proteger? ¿Quién los iba a cuidar? El El Eterno. eterno Dios. El Eterno. Se fueron de una. Ahora, el que crea que eso es un cuento de Adán y que es un cuento fantasioso, pues bueno, no estamos haciendo nada aquí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Para nosotros que estamos convencidos que nuestra emuná, ¿sí? Emuná sabemos que es fidelidad, Ujú, ¿sí? Sabemos que el Creador es fiel. ujú. Y ellos convencidos de que su Padre, nuestro Elohim, nuestro Dios, iba a ser fiel a ellos. Así es. Y los iba a cuidar, a proteger. Tal como nosotros hacemos con nuestros hijos. Ujú. ¿Qué hacemos nosotros? Proteger a nuestros hijos. Así es. Abrigarlos, protegerlos, tenerlos bien. Amén. Así estemos viejitos, siguen siendo nuestros hijos. Así es. Sí. ¿Qué hicieron ellos? Se pararon firmes, convencidos del Elohim, del Dios que tenían. Sabían qué Dios tenían y confiaban en ese Dios. Y eran firmes con él. Así es. Fueron leales ¿a quién? A Dios. Eterno Dios. ¿Qué les pasó a ellos allá en el horno? No. Porque así como ellos fueron fieles a Dios, Dios también le fue fiel a ellos. Eso se llama emuná. Exacto. Sí, no les pasó nada. Entonces, con ese mismo convencimiento nosotros debemos de estar de que tenemos un Padre poderoso, un Padre amoroso que nos cuida, nos protege, nos abriga y está siempre para nosotros ahí. Pero ¿qué dice la ciencia? De pronto no alcanzamos a ver lo interesante de lo que dice. Yo estoy leyendo la palabra primero y después voy para la ciencia. La ciencia dice que todos nuestros genes tenemos genomas parecidos. Ujú, El ser humano está clasificado como un mamífero, ujú. ¿cierto? Y tenemos genes muy parecidos o genomas muy parecidos a los chimpancés. Sí. Compartimos un porcentaje con ellos. Nuestro genoma es parecido al de ellos. Ajá. Entonces la ciencia dice, pero venga, ¿cómo así? Si entonces el hombre viene de una evolución, Ajá. claro, del simio, claro, el chimpancé me comparte un porcentaje, creo que comparte el promedio del 12%, sí, con los genomas de ese animal.
y de muchos animales más, ¿no? Sí. No solamente con ellos, sino que como la teoría de la evolución viene desde ahí, ¿sí? Y efectivamente sí tenemos compartidos genomas con ellos. Sí. Lo que pasa es que a través de la historia hay unos genomas que llaman genomas parásitos y van cambiando el ADN del ser humano, y lo ha cambiado en el sentido no que lo reestructuró, no, eso no se puede reestructurar ni nada, sino de que esos genes parásitos es la diferenciación entre los animales y los humanos. ¿Sí? También dicen que tenemos el 1.2% en los macacos, es Otro primate. otro primate, ¿cierto? Que compartimos, no estaban diciendo, la ciencia no está diciendo es que venimos de la evolución, sino que compartimos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que nosotros compartimos genomas? O sea, parte de nuestra genética es parecida a lo de ellos. Sí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Entonces yo los llevo a una parte que, así como en Génesis 2:7, el Eterno sopló en nosotros y nos formó, nos creó, varón y hembra. El Creador, si están diciendo aquí, están haciendo una trazabilidad, ¿no? Sí. De la descendencia, de la historia, de dónde venimos, y esa historia que viene desde tiempo atrás, resulta que la encontramos aquí. ¿Cómo así, John Álvaro, que nosotros compartimos genomas con este tipo de animales o con los mamíferos? Es más, compartimos con todos los mamíferos, compartimos parte sí. de esa genética. Sí, total. Con todos. Pero miren aquí lo que pasa. Génesis 1:24. Entonces dijo Elohim, Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿Produzca qué? La tierra seres vivientes, perdón. ¿De dónde nos hizo él? De la tierra. De la tierra. ¿Sí? Seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. Así es. Entonces, ¿por qué compartimos un genoma con los animales o con estos primates? Porque es que el Creador también los formó. Y también los formó de la tierra. Sí, también los hizo a ellos, claro. Por eso, la ciencia dice eso, pero ¿quién lo está avalando? La Escritura. Exacto. Por eso tenemos parte parecida, Ajá. mas no es igual. Exacto. Porque en nuestro ADN sí hay unas combinaciones, y eso es lo que nosotros venimos aquí a dar esta luz, ¿sí? Porque yo soy de los que digo que la idea no es debatir, la idea es dar las bases sólidas, sustentarlas, para poder dirimir y para poder decir, mire, el proceso que hemos tenido ha sido este. Exacto. La ciencia lo confirma, no lo avala, confirma lo del Creador. Amén. Wow. Dios, esto cada vez se pone mucho más interesante, y qué bonito es entenderlo. Qué bonito es entender cómo hemos sido formados por el Padre. Él fue el que nos hizo a su imagen y semejanza, y cómo la ciencia viene y dice, venga, es que así es. De verdad que esto es muy interesante. Esto nos pone a pensar realmente, y que nosotros tengamos clara la identidad. ¿Por qué? Porque hoy en día la ciencia, ¿qué quiere hacer con eso? Alterarlo. Bueno, de hecho lo está haciendo hace rato, alterar. Ya empezó hace mucho Sí, tiempo. hace rato, alterar esa obra perfecta del eterno Dios. ¿Por qué? Porque quiere decir, la ciencia, que es el hombre, quiere decir, es que yo lo hago. Lo que mencionabas con los faraones y los dioses y demás. Entonces, esto nos invita a que realmente nosotros pensemos y analicemos frente a, ok, realmente cuál es tu identidad, tú a quién estás siguiendo. Esto era una de las pautas que decíamos el primer día de este tema. ¿A quién realmente estás siguiendo? ¿Cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu piso para hacer esos cimientos? Realmente la ciencia, donde nos damos cuenta que es importante, no estamos negando para nada, es importante, y parte de nosotros es ciencia, no lo estamos negando, pero quien incluso creó esa ciencia es el Padre. Correcto.
porque en la tierra en la que nos formó, la tierra tiene una serie de minerales, de compuestos, que ahí tiene todo eso, que es donde se ha formado nuestro ADN. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién creó los cielos, la tierra, todo? Nuestro hermoso Dios. Cibernautas, esto está increíble, cada vez nos ponemos más firmes con el tema de realmente dónde es nuestra identidad y quién es nuestro Padre. ¿A quién? Volvemos a repetir, ¿a quién servimos? ¿A quién realmente estamos siguiendo? No sé, Alvarito, ¿qué dicen los cibernautas? Cuéntanos. Bueno, están ahí calladitos, pero bueno, tenemos buena sintonía. Quiero saludar a mi esposa María Alejandra Fuentes, Alejandro Salazar, Gracias, DJ Tito por estar allí en la gracias. sintonía. May Gisela, que es una artista urbana que le encanta la evangelización a través de la música. Le mandamos un abrazo. Ya hace parte de un Gracias, colectivo saludos. urbano que viene mucho aquí a la estación del cielo. Quiero saludar a mi amigo Harold Sánchez Pizarro, Hola. Jarocho, un abrazo. Gracias por estar allí conectado. Él es de yosoycali.com.co. Edwin Gómez, amigo mío también desde Miami, nos está viendo. Edwin, te Saludos, mando un Edwin. abrazo también, Gracias. colega, periodista, comunicador social. Mi amigo Fernando Fernández de la Gobernación del Valle, ¿no? Te mandamos un abrazo, nos estás viendo, me imagino Gracias. que ya estás en casa. Te mando un abrazo para ti, para tu esposa, para toda tu familia. Quiero saludar a Milton Harold Yepes, que también está allí en la sintonía. Jorge Wow. Armando Maecha, le mandamos un abrazo. Y bueno, ella Qué es de rico casa. que esta gente- Gloria Ospina, Ah, es mi de casa. Gloris, moza. María Eugenia también está conectada, Tan entonces le bella, mandamos un gracias. abrazo. Y Brian Rocha, que nos dejó una petición de oración, y bueno, y saludos también. Claro que sí, Brian, vamos a acompañarte en esa petición y ahorita nosotros vamos a revisar y estamos contigo en tu oración. Uy, qué rico que estamos con audiencia nueva también. Gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, por esas personas que de semana en semana están aquí con nosotros, por esa fidelidad, y de verdad que nos llena mucho, porque eso es lo que nosotros venimos a hacer. Venimos a ser instrumentos del Eterno, venimos a dar esas buenas nuevas, venimos simplemente a dar de lo que el Padre nos ha dado. Gracias, de verdad, cibernautas, gracias por ese apoyo tan especial, gracias por acompañarnos. Entonces, pues nada, ya nos despedimos por hoy. Se terminó esta sesión el día de hoy. Pero antes de irnos, redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar, Adrianita? Sí, iba a decir es que tranquilos, que esto no termina aquí, tranquilos, que nos vemos la próxima semana. Como decía ahorita John, esto va para largo. Vamos, yo creo que en la mitad de la mitad, pero tranquilos, que mientras el Padre nos dé permiso de salud y vida, aquí continuamos en esto tan importante. Redes sociales de Psicosentir Actuar, recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como @psicosentiractuar. Para citas psicológicas, WhatsApp, por favor, número es fuera del país, más 57 310 383 3320. Repito, WhatsApp, por favor, más 57 310 383 3320. Bueno, muchísimas gracias. Ya saben que en los canales de Psicosentir y Actuar pueden encontrar los mensajes, las grabaciones, noticas, para que sigan @Psicosentir y Actuar, y también en nuestras redes de la Estación del Cielo van a ver el video, también en YouTube. Ahora que Facebook anunció que a partir del mes de junio 30 días van a durar los videos, entonces sí, solamente, entonces YouTube se va a volver importante. Sí, YouTube sube las. sí, Qué va a ser el bien. canal, Ahí vamos. y de pronto hasta nos toca migrar para YouTube, porque YouTube también lo podemos hacer en vivo, ¿verdad? sí lo podemos hacer en Sí. vivo, sí, también. amor. Sí, Deja porque grabado de una Facebook vez en Sí. está restringiendo bastante. Qué John bien. Álvaro, tocayo, gracias por haber venido y por el tema tan interesante. No, verdaderamente es que el Eterno dispone y pone todo en el camino. Amén. Total. Quería cerrar esto, para los que están escuchando, es un tema muy interesante y esto nos ayuda verdaderamente a acercarnos más al Eterno Así es. y a entender la verdadera identidad. Amén. ¿De qué trata la identidad con el Eterno? Dice el Salmo 119,
versículo 73 dice el Eterno: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender tus mandamientos. Oh, qué bello, amén. Parte de la ciencia dice de que esa parte que somos nosotros vinimos fue a servirle a Dios. Así es, amén. A nuestro Porque Creador. fuimos exclusivos, fuimos diferentes a los demás mamíferos porque tenemos una función. Es de servir al Eterno. Así es, Y amén. de ser parte de él. Amén. Qué bello, John Álvaro. Gracias por ese cierre. Gracias. Gracias porque recuerden que tenemos su ADN. Estamos marcados y separados para Él. Esa es nuestra identidad. Lo que tenemos que hacer es seguirnos perfilando en eso. A medida que vamos escudriñando su palabra, nos vamos dando cuenta realmente de este lugar y del propósito que tenemos en la vida. Cibernautas, muchas gracias. Los esperamos próximo miércoles si el Padre nos da vida. Recuerden, próximo miércoles ya cambiamos horario. Colombia 6, Miami 7 p.m. Un abrazo gigante. Gracias por esa fidelidad y por estar con nosotros. Muchísimas bendiciones. El Padre los Shalom guarde. a Chao. todos. Shalom, shalom. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saludar a Daniela Murillo, que es la que viene a continuación, y ella está pendiente de Soplando Vida. Hoy tenemos un programa interesante, se llama Liderando desde adentro, el poder del autogobierno de Daniela Murillo, para que ustedes lo escuchen. Dios les bendiga rica y abundantemente. Les mandamos un abrazo. Sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com para que no se pierdan la programación, que es 24 horas al día.